Hola a todos y todas. En este video vamos a estudiar una de las aplicaciones en física de las derivadas, el análisis de la velocidad de un móvil. Se tiene un móvil que se desplaza de acuerdo a la siguiente ecuación de posición en función del tiempo. La posición en función del tiempo es 2 metros por segundo cuadrado, t cuadrado, menos 50 metros por segundo t, más 200 metros. Es una función del tiempo y es cuadrática. Vamos a ver que en física se define a la primera derivada de la posición como la velocidad. Entonces, a partir de una ecuación, podemos obtener su velocidad en función del tiempo y contestar algunas preguntas simples como en qué intervalo o intervalos el móvil presenta velocidades crecientes y en cuál o cuáles velocidades decrecientes. También podemos ver en qué intervalo la posición decrece o crece respectivamente. Lo primero que vamos a hacer para obtener la velocidad en función del tiempo es el cálculo de la derivada de la posición. La posición es una función cuadrática, un polinomio de grado 2, que tiene 3 términos y se pueden derivar de manera independiente porque tenemos restas o sumas. La derivada del primer término, 2t cuadrado, su derivada va a ser el 2 queda adelante bajo la potencia 2 multiplicando, 2 por 2, 4, y a la potencia 2 le resto 1. 2 menos 1, 1. Entonces t queda elevado a la 1, pero el 1 no se pone. Así que queda 4t como la derivada del primer término. La derivada del segundo término, menos 50t, es menos 50, queda ahí, y la derivada de t es 1. Así que menos 50 por 1, menos 50. Y la derivada del tercer término, como es una constante, su derivada es 0. Más 200, 0. Esta ecuación que tenemos acá, la primera derivada, es la velocidad en función del tiempo. Entonces nos permite ver cómo varía la velocidad en función del tiempo. En particular, si queremos ver, por ejemplo, cuándo cambia de signo, o sea, si estudiamos una función y encontramos su raíz, es decir, cuando esa función vale 0, esto lo hacemos acá, analizamos en qué tiempo se anula la velocidad, vamos a tener dos conceptos importantes. Por un lado, cuando se anula es el 0, la raíz de la función velocidad. Entonces, yo acá voy a encontrar para qué tiempo la velocidad se anula. 4t menos 50 es igual a 0, paso el 50 hacia la derecha, divido por 4, me da 12,5 segundos. Entonces, para el tiempo igual a 12,5 segundos, la velocidad del móvil es 0. Eso es un dato importante. Por dos razones. Por un lado, porque el móvil en ese instante frena, solo por un instante, y además en ese instante cambia el sentido de la velocidad, porque si la velocidad venía siendo negativa, pasa a ser positiva, o si era positiva, pasa a ser negativa. En los problemas de física, que cambie el sentido de la velocidad, significa que cambia el sentido de movimiento. Ahora lo vamos a ver en el gráfico. Por otra parte, como cambia el sentido de movimiento, en la interpretación de este problema, va a cambiar la dirección en la cual nos estamos moviendo. ¿Está bien? O el sentido. Ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces encontramos el tiempo que es 12,5 segundos. Ese tiempo, entonces, es un extremo de la posición. La posición va a tener un máximo o un mínimo para ese tiempo. Veamos cómo estudiar esto con una tablita. La velocidad tendrá dos comportamientos distintos, antes y después de los 12,5 segundos, como hemos visto. Y lo mismo le pasa a la posición. Entonces, dividimos el intervalo de tiempo entre menos infinito y 12,5. Después analizamos el valor de la función en 12,5 y el intervalo de 12,5 a más infinito. La posición del móvil en 12,5 segundos se obtiene reemplazando en la función por 12,5 segundos. ¿Qué obtenemos? Menos 112,5 metros. Es una posición negativa respecto a algún sistema de referencia. Y después estudiamos cómo son las derivadas en el intervalo negativo y en el intervalo positivo. Para el intervalo negativo elegimos algún valor perteneciente a ese intervalo, no en el borde, y reemplazamos en la función de la derivada. La función de la derivada es 4t menos 50, o sea, la velocidad en función del tiempo era 4t menos 50, 4t, el t es el tiempo, y elijo un instante perteneciente a ese intervalo. Por ejemplo, 0 segundos.
4 por 0, 0, menos 50, menos 50. Como la derivada solo cambia de signo en una raíz, que es 12,5, ¿sí? En todo ese intervalo, menos infinito 12, la derivada es negativa. Entonces eso me da dos cosas. Por un lado, que como la derivada es negativa, la velocidad es negativa. ¿Está bien? Y, por otro lado, la posición está decreciendo. Porque si la derivada era negativa para un intervalo de la función, nos daba la idea de que la función decrece. O sea que las posiciones van a ir dentro de un sistema de referencia para ese móvil, van a ir bajando hasta ese valor menos 112,5 metros, que es el valor que toma la función posición para los 12,5 segundos. Ahora lo vamos a ver en el gráfico. Y nos queda analizar el segundo intervalo, de 12,5 segundos a más infinito. La derivada, si elijo por ejemplo algún valor, el 20, ¿cuánto vale la derivada cuando el tiempo es 20 segundos? Y 4 por 20, 80, menos 50, 30. Esa es la velocidad, 30, y en las unidades que está el problema, metros por segundo. 30 metros por segundo es la velocidad en instante 20 segundos. Entonces, la velocidad es positiva. Y como sé que la derivada solo puede cambiar de signo a partir del 12,5 segundos, en todo ese intervalo mantiene su signo, que es positivo. Entonces, de 12,5 segundos a más infinito, la velocidad es positiva y la derivada y la función crece. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver cómo gráficamente veo qué le está pasando a las velocidades y qué le ha pasado a las posiciones. Graficamos la función de posición en función del tiempo. Pueden buscar las raíces, una cuadrática. Vemos que en 12,5 y menos 112,5 metros de posición tenemos el mínimo local. ¿Está bien? ¿Qué nos está diciendo ese mínimo local? Que la posición, desde valores, por ejemplo, si es un problema real, quizá nos interesa solo estudiar las posiciones a partir de tiempo cero, que sería cuando lanzamos nuestro cronómetro o lo iniciamos, o desde algún tiempo dado de referencia. Por ejemplo, para tiempo cero, la posición del móvil es 200 metros. Entonces estaba, por ejemplo, a 200 metros en el sentido positivo de algún sistema de referencia. Podría ser, no sé, una ciudad a 200 metros o un edificio a 200 metros de un cierto edificio de referencia. Y por ejemplo, para la derecha del edificio puede ser positivo y moverse para la izquierda del edificio puede ser negativo. Entonces estábamos a 200 metros a la derecha de un edificio, el vehículo se fue acercando al edificio, luego de un cierto tiempo estaba a 100, luego de otro cierto tiempo estaba enfrente del edificio y luego se mueve hacia la izquierda del edificio hasta posiciones menos 112,5. Cuando llega ahí, el móvil se va a ir, vuelve, o sea, retrocede, el tiempo sigue transcurriendo y ahora vuelve a pasar por enfrente del edificio y luego se aleja hacia posiciones positivas. Pero veamos cómo interpretar la velocidad. O sea, ya vimos que a partir del mínimo local, que lo hallamos buscando el cero de la derivada, encontramos el cambio en el comportamiento de la función. Hacia la derecha crece porque la derivada es positiva y hacia la izquierda decrece porque la derivada es negativa. Pero ¿qué le pasa a esa derivada? Las derivadas, la primera derivada, que es la velocidad para la posición, es la pendiente de las rectas tangentes. ¿Qué son esas rectas tangentes? Son rectas que pasan tangente, rasante, a un punto de la función en el tiempo que yo elija. Entonces yo podría elegir este punto, este otro punto, este otro punto, este otro, e ir trazando sus rectas tangentes. La inclinación de estas rectas tangentes, ¿sí? La inclinación está dada por la pendiente, que es la derivada en ese punto, ¿sí? Entonces, cuanto más inclinadas estén estas rectas, significan que la velocidad es más grande. Si es una recta decreciente, entonces la velocidad es más grande pero negativa. Y a medida que se van aplanando, las velocidades son menores en módulo. Por ejemplo, esta es negativa, va a ser negativa en este instante, es negativa pero de menos valor. Y fíjense que en 12,5 la tangente es rasante horizontal, ahí la velocidad es cero. También cuando las rectas tangentes son horizontales, la velocidad es cero, que es lo que sabemos porque hemos buscado el cero de la primera derivada.
Y hacia la derecha, las rectas tangentes comienzan a crecer y se acentúan y se hacen más verticales. Entonces, por este análisis completo del gráfico, sabemos que la posición del móvil decrece hasta 12,5 y crece de 12,5 en adelante, pero también podemos decir que la velocidad del móvil decrece en módulo hasta 12,5, siendo en ese intervalo las velocidades negativas, y de 12,5 en adelante la velocidad aumenta en módulo, ¿sí? Las rectas tangentes se hacen más pronunciadas y son velocidades positivas. Con esto pudimos aplicar estos conceptos de derivada en un problema físico que es el del movimiento de un móvil teniendo su ecuación de movimiento. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.